Mega Noticias con Paco Ramírez. Araceli Salcedo de Michoacán y a José Sabino Herrera de Tabasco. ¿Qué momentos estamos viviendo en México y lo que falta, Déjame decirle lo que falta todavía. Morena y sus aliados tienen de facto todo el poder a partir de este 1 de septiembre. Tienen al Ejecutivo, la mayoría en el Legislativo y van por el Poder Judicial, gobernando en casi todo el país, 24 de 32 estados, con la sobrerepresentación para poder modificar a su antojo la Constitución. 18 reformas en fila, destacando la del Poder Judicial y la propuesta de desaparecer organismos autónomos. Bueno o malo, ya lo he dicho aquí varias veces, no lo sabemos, aunque todo en exceso es malo. Una nueva hegemonía, la de Morena, pero recargada. Quedan 33 días de López Obrador en la presidencia y será, déjeme decirle, un cierre sexenal subrayando y reafirmando su poder concentrado, sin contrapesos y sin importarle las consecuencias de sus decisiones que tomará para el país, terminando de ajustar cuentas, mandando, como siempre dijo, al diablo las instituciones. Muchos los pendientes que le deja a su sucesora: seguridad, salud, educación, relaciones exteriores, megaobras, y además le encarga terminarlos. 33 días. ¿Serán los últimos? Así iniciará el día 1 de Sheinbaum, con la oportunidad y el riesgo de tanto poder, con todo el peso de los pendientes y la difícil tarea de reconstruir y encaminarse a ese segundo piso. ¿Qué sigue? ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con todos los detalles, por supuesto, de esta situación desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jorge Chaparro de Mega Noticias. Jorge, adelante. ¿Qué tal, Paco? Pues fueron dos los proyectos que se pusieron sobre la mesa. Uno, en el que se hablaba de que la Constitución debe interpretarse literalmente. El texto constitucional así lo establece, no hay vuelta de hoja, y además es la costumbre. Desde 2009 se tiene esta sobrerepresentación y así se ha aceptado año con año o elección tras elección. No había forma de modificarla. La otra propuesta de Yanino Tálora era que se revisara, porque los partidos políticos, todos, han caído en las trampas, el engaño. Tratan de confundir a la población diciéndole que estarían votando por un partido político cuando en realidad lo estaban haciendo por otro. Por ello, Partido Verde, Partido del Trabajo, pues obtendrán las diputaciones plurinominales sobrerepresentados en la mesa, en la Cámara de Diputados, y bueno, pues avalado ya por 4 votos a favor aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solamente Yanino Tálora se opuso a este proyecto presentado por Felipe de la Mata, y el magistrado Reyes Rodríguez presentó un punto particular, un voto particular en este caso. Lo que es claro es que, bueno, pues Morena va a tener esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados de acuerdo con lo establecido por el propio Instituto Nacional Electoral y que fue ratificado ya por el tribunal. Así las cosas, bueno, pues no hay vuelta de hoja, se convierte en un superpartido, se convierte en un superpoder y tendrá todo el poder para poder modificar leyes, incluso la propia Constitución si así lo desea, y no habrá poder que se le oponga. Esto pues sin duda es histórico. Los magistrados reconocen que esta sobrerepresentación es abusiva, pero no pueden hacer nada porque la ley así lo establece. Lo único que hacen es que dejan este voto particular para tratar de decirle al legislativo que tiene que corregir, tiene que hacer la ley para que se modifique esta sobrerepresentación y un solo partido no obtenga todos los beneficios de esta representación proporcional, que lo que buscaba era darle voz a las minorías. Lo que sucede es que los partidos políticos, pues
mañosamente han cambiado este espíritu de la ley y ahora lo utilizan para tener esta sobrerepresentación y la mayoría en el Congreso que ya es parte de Morena. Así las cosas, bueno, pues ya el tribunal ha decidido y a partir del 1 de septiembre, como bien decías, tomarán posesión pues la mayoría calificada en la Cámara de Diputados por parte de Morena y muy cerca de lograrlo en el Senado, sobre todo con la aportación que hicieron dos senadores que llegaron por el Partido de la Revolución Democrática, el PRI y el PAN, y que bueno, pues se pasaron a Morena, ya está solamente a un voto de lograr esa mayoría calificada y por lo tanto modificar cualquier ley que se les antoje. Paco. Déjame preguntarte, Jorge, ¿este 3-2 en el tribunal hubiera cambiado de alguna manera si el tribunal hubiera estado completo? Probablemente, pero es muy complicado. La interpretación que están haciendo de la ley es a rajatabla. No están haciendo una interpretación conforme a la realidad. No están revisando lo que realmente ocurrió el 2 de junio, donde pues los partidos metieron candidatos en otros coaligados para tratar de, por un lado, darles la viabilidad de que mantuvieran el registro y por el otro, pues obtener esta mayoría artificial que se produce por la representación proporcional o los plurinominales, como los conocemos. ¿Qué hubiera pasado con 7 magistrados? No lo sabemos, pero lo cierto es que hubiera habido un control quizá más equilibrado de los votos y eso hubiera dado más discusión en este lugar. Aquí la verdad es que fue poca la discusión y reconocimiento sí de que es abusivo, reconocimiento sí de que está mal, reconocimiento sí, pero pues es la ley y así se va a aplicar. Sí, caray. Jorge, muchas gracias por el reporte desde el Tribunal Electoral. Y establecemos comunicación con Rubén Moreira, diputado del PRI, reelecto coordinador de la bancada también de ese instituto político en San Lázaro a partir del 1 de septiembre. Un gusto saludarte, Rubén. Y bueno, de entrada te pregunto, buenas noches, te pregunto, ¿qué opinión tienes de este 3-2, de esta definición que ya se veía venir? Bueno, mira, el partido siempre ha aceptado las resoluciones de los tribunales, ya le tocará también fijar una postura y pues ahora tendremos que enfrentar esta disparidad que hay con el 54% de los votos, ellos se quedan con el 75% de los diputados y nosotros con el 46%, nosotros oposición con el 25% de los diputados. Tendremos necesariamente que hacer reformas en el futuro, espero que la mayoría lo acepte, pero también creo que la mayoría tiene que hacer una gran reflexión, porque tienen los diputados, pero no tienen el respaldo popular, y también tienen que hacer una gran reflexión. Lo que a este país le suceda va a ser responsabilidad total de ellos, y esto, pues yo, si fuera ellos, sería más prudente en muchas cosas que quieren hacer, como esto de la reforma al Poder Judicial. A ver, en ese sentido te pregunto, ya de nuevo, ¿es una nueva hegemonía como la que vivimos con el PRI? ¿Es bueno o es malo? Bueno, yo quiero hacer una diferencia. El PRI era un partido que surgió de una revolución, entonces los primeros años de su formación estaban condicionados por el movimiento armado y por llevar a la realidad las causas del mismo. Pero al paso del tiempo, el PRI entendió que requería la apertura, requería la pluralidad, impulsó la formación de partidos políticos, impulsó las reformas electorales, los plurinominales, que a veces son mal entendidos, servían hasta ahora, sirven para compensar los triunfos de mayoría y compensar las proporciones de votos. Entonces es muy distinto a lo que pasó. Además, el PRI generó la apertura para el INE, para los órganos autónomos y para todo esto. Y propició siempre el debate, incluso cuando fuimos una oposición con muchos diputados, no se rompió el trabajo con el presidente Calderón. A ver, justamente ahora están del otro lado del escenario, Rubén, y yo te pregunto, ¿tienen posibilidades, tienen capacidad para negociar? Porque pareciera que están nulificados en diputados y en el Senado les falta uno a Morena para también tener la mayoría. Bueno, primero, en la Cámara de Diputados nosotros
iremos con la fuerza de la razón. Hace unos días yo presenté una reflexión sobre cómo realizar o cómo se realizaría la supuesta votación de jueces, y la gente se impresionó cuando les dije que aquí en la Ciudad de México iba a haber 25 boletas y que además no se tachaban los nombres, sino se escribían, y que eso era imposible realizar la elección. Allá en el Senado, yo confío en que no lleguen a las 2/3 partes por el bien de México, y porque además los votos de estos dos senadores de Michoacán y de Tabasco, son de partidos que no era el PRD, sino el PAN y el PRI. De hecho, el PRD es la tercera votación, por ejemplo, en Michoacán. Entonces, a estos dos senadores deberían tener muy presentes que la gente no les mandató eso, que la gente los alineó cuando tomó su decisión en el bloque opositor, Va por México. Pero ¿hay con qué? ¿Hay con qué, Rubén? ¿Hay con qué entrarle al toro de las discusiones y poder ganarlas? Sí, sí, hay muchos compañeras y compañeros con una fuerza argumentativa muy importante. Pero insisto, si eso no se... Pues eso será responsabilidad de Morena. Y si el país quiebra, es Morena. Oye, a propósito, déjame que te interrumpa. A propósito de lo que acabas de decir, hay compañeros con una fuerza argumentativa. ¿Van a dejar a ir a Manlio Fabio? Manlio está en el PRI. Donde no está es en la bancada de el PRI en la Cámara de Senadores. Es una decisión que tomaron los compañeros, pero él, hasta donde yo sé, y lo ha presumido, está en el PRI. Y yo confío, es más, sé que se mantendrá en la misma postura que nosotros. Oye, déjame preguntar, porque lo voy a leer textual de ex de Guadalupe Acosta Naranjo y del Frente Cívico Nacional. Está llamando a tomar el Senado y la Cámara de Diputados para impedir que tome protesta Sheinbaum si dan fast track a la reforma al Poder Judicial. ¿Ustedes se unirían a esta toma del Senado y de la Cámara de Diputados a impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum? Bueno, es una decisión que tiene que valorar mi partido, pero nosotros tenemos que estar adentro. En todo caso, nos van a dejar adentro. Algo que señalar. La discusión que se va a dar pasa por lo que se llama, o debe pasar por lo que se llama deliberación democrática. Es decir, los legisladores tienen que tener el tiempo suficiente para conocer, en este caso, el dictamen, sobre todo porque son una buena parte legisladores nuevos y senadores nuevos, y además un tiempo entre el día que se publica el dictamen y el día que se vota. No puede ser en la misma sesión. Y yo creo que ya reflexionó la señora presidenta y dijo, no puede ser el día primero. Por lo tanto, tendremos, yo creo que varias sesiones durante la primera semana de septiembre. Pero bueno, ustedes van a sesionar para tomar una decisión en cuanto a esta propuesta de Acosta Naranjo, que me recuerda lo que pasó con Felipe Calderón, justamente. Le bloquearon hasta que finalmente lo tuvieron que meter por atrás para poder tomar posesión. Incluso tenemos helipuerto, hombre. Pero déjenme les cuento a todos que esperemos cómo se va a dar el debate. Yo espero que Morena reflexione, porque así como di esos argumentos de la imposibilidad material de realizar la elección, hay muchos otros argumentos que llevarían al fracaso esta reforma, ya hablando de términos operativos. Entonces yo espero que se reflexione y que se piense bastante. Se ha dicho que habrá otras reformas también que se votarán: Guardia Nacional, órganos autónomos, pueblos originarios. En pueblos originarios, por cierto, estamos de acuerdo. Y es que nuestra posición no es irreflexiva. Hay cosas que estamos de acuerdo, como los planes sociales, el ferrocarril de pasajeros. Pero esta del Poder Judicial estamos en contra y el PRI está unido. Rubén Moreira, como siempre, agradecido, diputado, que nos distingas con esta charla. Esperamos, va a haber mucha oportunidad de platicar de lo que pasa allá en la Cámara de Diputados. No, Francisco, siempre es muy amable y muchas gracias a la empresa y a quienes te ven, que son muchísimas personas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y en palabras de